Buen día, la información de este video se relaciona con el primer método de integración, llamado método de integración por sustitución. Dicho método va a resolver este tipo de integrales. Notemos que para este tipo de funciones no existe una fórmula de integración. En cualquiera de estos casos se tiene solamente una sola función y aquí se tienen tres funciones en el integrando. Por lo tanto, no se pueden aplicar estas fórmulas de integración para resolver las integrales que tenemos aquí. ¿Cómo se resolverán estas tres integrales? Para responder la pregunta realizaremos un análisis. En dicho análisis lo realizaremos viendo lo que tienen en común estas tres integrales. Nótese que tienen en común un producto de funciones. Entonces notemos que aquí hay una función que multiplica a esta otra, lo mismo pasa aquí, esta función multiplica a esta otra y lo mismo pasa en el tercer caso. Tenemos también que el primer factor es una composición de funciones. Notemos que aquí está una función suma y tenemos la función potencia. Y tenemos entonces que la primera función que se aplica sería la función suma y la segunda función sería la función potencia. Lo mismo pasaría aquí, tenemos una función compuesta en otra y lo mismo para esta situación. ¿Y qué característica tendrá este segundo factor? Bueno, pues tenemos que ese segundo factor es justamente la derivada de la primera función. Notemos aquí de 3x al cuadrado, su derivada es 6x y la derivada de una constante 0. Para este caso notemos que se tiene la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de 2x es simplemente 2. Para esta función notemos que también es la derivada de esta función g. Y la derivada de x sería 1 y la derivada de la función exponencial es ella misma. Por lo tanto, estas tres integrales tienen una estructura en común y por lo tanto puedo cambiar este problema de resolver tres integrales particulares por el siguiente problema. Se desea resolver la integral f evaluada en g de x multiplicada por la derivada de g. Notemos que esto es justamente la estructura que escribimos en los ejemplos particulares. Para resolver dicha problemática se utilizará el método de integración por sustitución. Describimos a continuación en qué consiste. El método de integración por sustitución lo que hace es cambiar de forma la integral por una más sencilla. Notemos que esta integral estaba con la variable x y se está cambiando por la variable u. ¿Cómo se logra realizar dicho cambio? La explicación es simple, se realiza una relación término a término como a continuación mostramos. La función g de x sería la variable u, mientras que la derivada de g junto con el diferencial de x va a ser igual al diferencial de u. Por lo tanto, realizando el cambio de variable u como g de x y la derivada de g por el diferencial de x como el diferencial de u, tenemos el método de integración por sustitución. La implementación del método de sustitución se realizará por pasos. A continuación los indicamos. El primer paso corresponde a indicar los elementos que se van a cambiar de la integral. La variable u va a ser la función g de x y el diferencial de u es la derivada de g por el diferencial de x. Para cambiar la primera integral por la segunda se realiza el segundo paso, que es la sustitución de los elementos del paso 1. Y con lo realizado en el paso 2 se tiene una integral más sencilla. Y con esto se realiza el paso 3, que es resolver la integral, y se utilizará una fórmula de integración para este fin. Y finalmente tenemos que el resultado va a estar en términos de u. Se tiene que cambiar en el cuarto paso la u por la función g de x para que el resultado de la integral quede en términos de la variable original, que en este caso sería la x. Veamos algunos ejemplos de solución utilizando este método de 4 pasos que describe la solución mediante la integración por sustitución. Se desea resolver esta integral
Comenzamos el paso 1 del método proporcionando los elementos de cambio para la integral. Entonces vamos a indicar que la función g va a ser la primera función de la composición, 3x al cuadrado más 5. Y el diferencial de u notemos que es la derivada de la función g, es decir, esta función. Por lo tanto su derivada es 6x. Notemos que por la regla de derivación el 2 baja multiplicando y se le disminuye una unidad al exponente. Nos queda 6x a la 1, más la derivada de una constante que sería 0. Por lo tanto esto sería la derivada y se le agrega el diferencial como indica la fórmula. Una vez que ya se tienen estos dos elementos, se procede a hacer la sustitución, que es el paso 2 del procedimiento. Tenemos entonces que esta expresión la llamamos u, y entonces notemos que toda esta expresión cambia por u, y tenemos entonces que esta primera parte se ve reflejada como u a la 10, y mientras que 6x diferencial de x es justamente el diferencial de u. Por lo tanto esta expresión se cambia por el diferencial de u. Realicemos el tercer paso, que es resolver esta integral. Notemos que esta es una integral sencilla de resolver porque se trata de una función potencia. La regla de integración de una función potencia consiste en sumarle 1 al exponente y después dividir el exponente en la potencia. En este caso tenemos u a la 11 entre 11 más la constante de integración. Finalmente el paso 4 para terminar sería regresar a la variable original, y esto se logra sustituyendo la regla de correspondencia de g en la variable u. De esta manera tenemos el siguiente resultado, y por lo tanto tenemos el resultado de la integral que se requería resolver. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora que resolver la integral o la antiderivada de esta función. Vamos a aplicar entonces el método de los 4 pasos ya descritos, donde tenemos primero que proporcionar los elementos de cambio. La variable u va a ser la función g, que en este caso sería esta función. Entonces sería x al cubo por 2x. Y posteriormente pasamos a encontrar el diferencial de u. En este caso se encuentra derivando esta función g, en este caso sería 3x al cuadrado más 2. Pasemos entonces a hacer el cambio de variable, es decir, el paso 2. Cambiamos esa expresión por la variable u y el diferencial. Notemos que sería justamente, aquí me faltó el diferencial de x, entonces tenemos que toda esta expresión la puedo cambiar por el diferencial de u. Es lo que se está haciendo en esta parte. Está cambiando esta expresión por el diferencial de u. Notemos que esta es una integral ya básica, que se busca la antiderivada del coseno, y si buscamos en las reglas de integración, tenemos que su antiderivada sería la función seno. Por lo tanto escribimos su antiderivada más la constante de integración. Y el paso 4 es cambiar esta u por la función g, que es x al cubo más 2x, y por lo tanto ya se tiene resuelta la integral. Realicemos la última integral. Tenemos entonces esta integral y la resolvemos con el procedimiento de 4 pasos. En este caso los elementos de cambio van a ser la función del interior de la composición, va a ser la función g. Y entonces esto es igual a que u va a ser igual a x más la exponencial. El diferencial de u va a ser justamente la derivada de g, es decir, la derivada de esta función. La derivada de x sería 1, más la derivada de la función exponencial con base e, sería la misma función exponencial. Y se agrega el diferencial de x, y entonces podemos hacer el cambio de variable. Notemos que la raíz cúbica se conserva y lo que cambió fue la función del interior, es decir, se cambió por la variable u. Y toda esta expresión se cambia por el diferencial de u. A este proceso se le llama el paso 2, que es
la sustitución. Tenemos que esta es una integral ya sencilla porque representa a una función potencia. Y vamos entonces a resolverla. Tenemos entonces que la raíz se convierte en el exponente 1/3, y entonces aplicando la fórmula de integración se le suma 1 al exponente y tenemos entonces 1/3 más un entero, y recordando el procedimiento de suma de un entero con una fracción, se le coloca debajo del entero 1 y se procede a hacer la multiplicación primero horizontal para tener el denominador y después cruzada. Sería 1 por 1, 1, y después 3 por 1, 3. Realizando la simplificación tenemos 4/3, que sería el exponente, y ese mismo exponente queda aquí abajo, dividiendo. Posteriormente realizamos una simplificación. Notemos que 4/3 se divide con el coeficiente 1 que acompaña a la variable. Por lo tanto, entonces se tiene que dividir 1 entre 4/3. Y realizando el procedimiento por la regla del sándwich, primero le agregamos un 1 debajo y posteriormente se aplica la fórmula. Se multiplican los extremos y también se multiplican los números del medio. 1 por 3 quedaría 3 arriba en el numerador, y 4 por 1 tendríamos 4. De esta manera tenemos el resultado de 3/4. Y hasta aquí terminaría el proceso de resolución de esta integral, pero notemos que el resultado está en términos de la variable u, pero entonces se tiene que expresar el resultado en términos de la variable x. Para este fin se aplica el paso 4, que es cambiar u por la función g, es decir, por esa expresión que corresponde para este caso. Tenemos entonces de 3/4 de x más la exponencial de x con exponente 4/3. Con esto concluimos que la antiderivada de esta función sería la función que acabamos de encontrar. Con esto estaríamos terminando la explicación del tema el método de integración por sustitución. Les agradezco su atención, muchas gracias.